tardes a todas las personas que ya están conectadas a esta sesión del día de hoy. Bienvenidos a este encuentro que por un lado es parte del ciclo 2023 de las conferencias FCU, pero por otro lado también es parte de la programación que organizamos para celebrar el mes del libro, del idioma y de los derechos de autor entre la Fundación La Poeteca, Que Leer, autores venezolanos, y nosotros en Fundación para la Cultura Urbana. Hoy tenemos aquí una conferencia muy especial para nosotros porque es un encuentro para celebrar, homenajear, recordar y valorar a nuestra querida Victoria de Estéfano. Por eso la conferencia de hoy se llama Tres Rosas Amarillas para Victoria de Estéfano, en la que nuestro también muy querido invitado hablará sobre la vida y la obra de Victoria y por supuesto de la entrañable relación que tuvieron ellos dos. Nos acompañan hoy aquí, las saludo, Melissa Namens y María Alejandra Bello de Que Leer, están aquí con nosotros. También está Ricardo Ramírez Requena de la Fundación La Poeteca. Para los que no saben, aunque creo que a lo mejor todos saben, la dinámica de la sesión es, nosotros escucharemos a nuestro invitado, él hablará alrededor de unos 40-45 minutos y luego abriremos un espacio para los comentarios y las preguntas que ustedes tengan. De igual forma, el chat está abierto para sus comentarios y preguntas. Estaremos aquí atentos, María Alejandra, Melissa, Ricardo y yo, al chat de la sesión. Nos acompaña también, como es costumbre, nuestro presidente, el presidente ejecutivo de la Fundación para la Cultura Urbana, Elías Pino Iturrieta, quien va a darle la bienvenida en nombre de todos a nuestro querido amigo que está aquí hoy para acompañarnos y para conversar sobre Victoria de Estéfano. Será Elías quien presente a Etnodio Quintero. Elías, buenas tardes, bienvenido. Hola, doña Nida, buenas tardes y buenas tardes a todos. La verdad que es un día de regocijo contar con Etnodio, por razones obvias. El regocijo para la Fundación para la Cultura Urbana y para todos los que están hoy compartiendo la promoción de este evento. Un regocijo por la trascendencia literaria de Etnodio, pero también por la trascendencia del tema y por la referencia que va a ser sobre una autora imprescindible de la literatura venezolana y una persona muy ligada a la vida universitaria y a las actividades de nuestras instituciones presentes y, por supuesto, a la Fundación para la Cultura Urbana. Yo no voy a quitarles mucho tiempo a ustedes, porque es mucho lo que se va a decir en estos días tan luminosos, cuando estamos también celebrando el premio de nuestro presidente vitalicio, el premio Cervantes de Rafael Cadenas. Me voy a limitar simplemente, de manera muy escueta, a decir lo fundamental de la relación de méritos de nuestro querido Etnodio Quintero, paisano de las Mesitas de Estado Trujillo. Esa es una de las cosas bien importantes de este currículum. Etnodio Quintero es, como todo el mundo sabe o debe saber, profesor universitario, ensayista, fotógrafo, japonólogo y uno de los narradores más destacados de la literatura venezolana contemporánea. Tuvo proyección en el mundo de las letras en 1972, cuando un jurado integrado por Juan Rulfo, Juan José Arriola y Edmundo Valadez le otorgó el premio de la revista El Cuento de México. Se mudó a Mérida en 1965 para estudiar ingeniería forestal. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Artes Audiovisuales de la Universidad de los Andes, así como promotor de diversos proyectos culturales en Mérida, entre los que resaltan la revista y editorial Solar, el Taller Literario Tal y la Bienal Nacional de Literatura Mariano Piconzalas. Etnodio es autor de los volúmenes de cuentos titulados La muerte viaja a caballo, 1974, Volveré con mis perros, 1975, El agresor cotidiano, 1978, La línea de la vida, 1988, Cabeza de cabra y otros relatos, de 1993, El combate, de 1995, y El corazón ajeno, del año 2000. Ha publicado las novelas La danza del jaguar, 1991, La bailarina de Kashgar, creo que
pronuncié bien, 1991, El Rey de las Ratas, 1994, El Cielo de Ixtab, 1995, Lección de Física del año 2000, Mariana y los Comanches, se publicó en el 2004, y Confesiones de un perro muerto, 2006. Ennodiu también ha escrito 2 libros de ensayo titulados De narrativa y narradores y Visiones de un narrador, y 2 guiones cinematográficos, Rosa de los vientos y Cubana. Ya esta relación de mérito nos indica que maneja perfectamente bien el tema, pero agregó también que también será fundamental la relación tan cercana y tan respetuosa y tan afectuosa que tuvo con Victoria Esther. Don Ennodiu, para mí ha sido un privilegio presentarte, y también para la Fundación para la Cultura Urbana. Queda con ustedes, estimados amigos, Ennodiu Quintero. Gracias, Elías, paisano de Boconó. En el mismo liceo, pero en épocas distintas, porque me lleva unos cuantos años. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a la gente que está en la península ibérica, ya conectada. De verdad, yo hubiese preferido no estar aquí. Pensaba mucho en Bartleby, hubiese preferido no hacerlo. Es decir, nadie quería que Victoria se muriera. Pero como no hay más remedio, yo acepté esta invitación porque me sucedió algo muy curioso. El día que murió Victoria, el día de los Reyes Magos, de los malditos Reyes Magos, sentado en este mismo sitio, cuando recibí la noticia, que me llamaban por teléfono, sentí que se abría un vacío delante de mí. Y como homenaje a Victoria, he titulado este homenaje 3 rosas amarillas. Yo no sé si la mayoría, muchos deben conocer este famoso libro de Raymond Carver, se llama 3 rosas amarillas, que contiene un cuento precioso que es sobre la muerte de Chekhov, los últimos días de Chekhov, que muere en Suiza, creo, en Austria, en una clínica muy joven, 39 años. Y yo sé que ese cuento le gustaba mucho a Victoria, y por eso he elegido este título. Entonces son 3 rosas para Victoria Estefano. La rosa de la amistad, voy a hablar primero de la amistad, luego la rosa de la vida de Victoria, que es como una especie de novela fascinante, que sería como, se podría titular como En tierra extranjera, y la Victoria escritora, la más grande escritora. Cuando digo, siempre he dicho eso, mucha gente no voltea por otro lado. Hace años que vengo diciendo que lo mejor que le ha sucedido a la literatura venezolana, a la narrativa venezolana del siglo XX, fue Victoria Estefano. Bueno, entonces con la amistad, yo voy a tratar de no leer, pero para no dispersarme mucho, tengo unos apuntes aquí al lado que los voy a ir consultando. Con la amistad, necesariamente, uno piensa en Montaigne y de la Boissier, que dice, recuerdan que ese es uno de los libros más famosos de Montaigne, cuando habla de su amigo que muere muy joven. Dice Montaigne: mi vida, comparada a toda ella con los 4 años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y camaradería de este personaje, no es más que humo, no es sino una noche oscura e increíble. Es decir, yo he tenido, bueno, muchas muertes de familias terribles, pero de las amistades, las amistades literarias, que son muy difíciles a veces de sostener, murió Miranda y Victoria Estefano. Murió Miranda ya hace unos cuantos años. Y curiosamente, mi amistad con Victoria comienza cuando ya éramos personas adultas, ya con medio cupón encima. Yo recuerdo muy bien el primer día que vi a Victoria Estefano. Era la Feria del Libro de Caracas, la primera Feria del Libro de Caracas del año 93. Yo estaba por ahí parado en algún stand cuando pasa una señora elegante con unos pasos enormes que daba, como de atleta sueca,
y me dejó un libro, que lo tengo por aquí. Me puse el libro así, donde está ella, Cabo de Vida, y bueno, y se fue corriendo. De hecho, nadie nos la presentó. Yo, por supuesto, sabía quién era Victoria Estefano, porque había leído su primera novela como Victoria Duno, que era una novela mítica de las que publicaban Bárbara en los años violentos. Bueno, el año 71 creo que es su primera novela. Pero, entre tantos libros que le dan a uno en las ferias, yo como que comencé a leer la novela o no la seguí. Y luego, en el año 99, en una librería de Mérida me conseguí con Historia de la Marcha a Pie. Y al leer Historia de la Marcha a Pie cambió para mí la percepción de la literatura venezolana hasta ahora, que yo era muy pedante. Yo leía Kafka, leía Thomas Bernhard, leía un poco de autores, la Faulkner, y no me había fijado demasiado en la literatura venezolana. Cuando leí Historia de la Marcha a Pie, dije, bueno, aquí sí, al menos en narrativa, hay una gran escritora, o sea, incluso sin diferencia de géneros. Narrador, narradora, bueno, esa es la idea que tengo y la sostengo. Luego, a raíz de esa lectura, no recuerdo cómo, ya en Mérida habíamos tenido varias bienales a las cuales no había asistido Victoria, entonces la invitamos, se le hicieron un homenaje. Recuerdo que estaba Sergio Schaeffer, que fue un personaje muy importante para ella, eran vecinos durante muchos años, más de 15 años fueron vecinos en Cebucán, donde estaba su casa y estaba el apartamento donde vivía Sergio, que se había hecho también muy amigo mío, poco antes de conocer a Victoria. Y nació una amistad que veíamos inquebrantable, sin fisuras. Es difícil que uno en algún momento no tenga una cierta diferencia con un amigo, un equívoco sin importancia. Nunca tuvimos ninguna desavenencia. Más bien era una amistad de mucho respeto y con muchísimas anécdotas que quedarían como para un libro. Y aquí, como me voy a referir solamente a algunas, en el año 2006, cuando publican en Candaya, la Victoria, por indicación mía, publican Lluvia, que lleva a Daniela le gusta mucho el prólogo ese que yo escribí para Lluvia y también a Victoria. En algún momento decía Victoria que era lo mejor que se había escrito sobre ella antes de que apareciera Gutiérrez Plaza, que se convirtió en especialista en Victoria. Pero entonces, esa fue bueno, hicimos una gira por España presentando la novela de Victoria. Era una gira por los sitios más insólitos, como Palma de Mallorca, por ejemplo. Y recuerdo que íbamos una vez caminando por esas calles estrechas y bonitas de esa ciudad preciosa, cuando pasa Michael Douglas, el actor de cine que había comprado un pueblito y vivía por ahí cerca. Él pasó en su Mercedes blanco y atrás sería un guardaespaldas en otro Mercedes blanco, y Victoria dijo, qué guapo está Michael Douglas. Ya apreciaba mucho la belleza masculina. Yo no compartía mucho eso, pero ella sí. También ella hablaba de un premio Nobel japonés, perdón, premio Nobel francés, que ella lo conoció cuando ella vivió en Francia, y decía que era un tenista excepcional. No era muy buen escritor, pero era muy guapo y parecía un tenista. Ella tenía sus humores. En esa gira estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona, por todos lados. Ella estaba cansadísima con esa gira, pero pasaron cosas muy divertidas, y hay una cantidad de fotografías de esa gira. También ella venía a Mérida, empezó a venir a Mérida con cierta frecuencia.
estuvo aquí en mi casa con estudiantes de Narrativa Venezolana 4, que era una asignatura que yo daba en la Escuela de Letras, y creo que era que no sé, que no había clase o algo así, entonces no la llevé a un salón, sino que vinieron un grupo de estudiantes aquí y estaban felices de verla. También en algún momento yo acostumbraba a caminar por el valle, esa era especie de religión que tenía, caminaba por un sitio muy bonito, San Javier del Valle, y cuando venía alguna persona que le gustaba caminar, pues la invitaba. Entonces una vez caminé con Victoria. Recuerdo que fue una caminata preciosa, preciosa, preciosa. Todavía recuerdo que ella tenía una energía mayor que la mía. Cuando subíamos, a primero había que subir cuesta arriba, que yo tenía que detenerme como 4 o 5 veces, porque si no podía caer ahí. Y ella caminaba, caminaba y me esperaba. Y bueno, dimos una vuelta enorme. Esas eran caminatas que a veces eran 7 kilómetros, cosas así. Bueno, esa amistad, hay muchísimas anécdotas de esa amistad. Bueno, recuerdo que cuando estuvimos en Palma de Mallorca, fuimos a la universidad y una pequeña reunión ahí más bien con profesores y algunos estudiantes de posgrado, que decía, Victoria de Estéfano habla de Ignacio Quintero. Ignacio Quintero habla de Victoria de Estéfano. Y ahí estaba un famoso ensayista que se llama Perfecto Cuadrado, ese nombre tan extraño, que es muy conocido porque es probablemente el mejor traductor de Pessoa, es un genio de la traducción y erudito, y estábamos muy divertidos con que en esa reunión estuviera Perfecto Cuadrado. Bueno, una de las cosas que también disfruté yo de la amistad con Victoria era su casa de Cebucán. Muchas veces la visité. Me quedé en 2 o 3 ocasiones, recuerdo, no sé por qué, que mi hermana no estaba en Caracas, por alguna razón. Entonces, ella me inició en Cormac McCarthy. Recuerdo que tenía un estante donde había muchos libros de Cormac McCarthy, que en ese momento era un autor que yo no conocía, y me señaló uno de los libros, y yo desde ese momento, pues, me hice adicto a Cormac McCarthy, se lo agradecí mucho. Y además, era impresionante la cantidad de la erudición que tenía Victoria en cuanto a lecturas. Ella tenía formación filosófica, pero había leído todo. Ella tenía una predilección por Chateaubriand, por las Memorias de ultratumba de Chateaubriand. Es un libro que yo todavía no lo he leído fragmentos, y ella siempre hablaba de ese libro, que era una maravilla, y esa es una de las deudas que yo tengo con Victoria para, bueno, de las herencias, el legado que ella nos ha dejado. Vamos a ver cómo está esto por aquí. Bueno, por supuesto que a Victoria estamos muy orgullosos de haber, por iniciativa aquí de la Bienal de Mérida y de la universidad, en el año 2012 se le concedió el doctor honoris causa. El único honoris causa que que le dio alguna universidad. Aunque últimamente ha recibido un premio de la Universidad Católica, pero que no es el honoris causa. Y, por supuesto, yo participé no con el discurso de orden que fue de Gutiérrez Plaza, una magnífica pieza, sino con el perfil, que es, digamos, hablar de quién es el autor, hablar algo sobre su vida, pero que no es una pieza así extensa. Y bueno, ella estaba muy feliz con esa distinción y quería mucho a Mérida. Hay una anécdota que estuve recordando en estos días, que es muy curiosa. Por allá en el año, creo que 88, 89, yo dirigía la revista Solar, y en algún momento el Instituto Municipal de Cultura, que era una institución aquí creo que era de la alcaldía,
que era muy importante, que la dirigía Manuel de la Fuente. Manuel de la Fuente se había ido para China a hacer una de sus famosas esculturas. Entonces yo me encargué por 6 meses o casi un año del instituto. Entonces, bueno, pasábamos películas, obras de teatro, encuentros con escritores. Y El Mundo es No es, el escritor cubano, autor de Memorias de su Desarrollo, estaba en Mérida, no sé por qué. Estuvo en Mérida un tiempo, creo que estaba pasando años sabáticos en Venezuela, y parte en Mérida. Y aprovechando que él estaba aquí, pasamos la película Memorias de su Desarrollo de Gutiérrez Alea, famosa película cubana contestataria. Y muchísima gente, eso estaba, no cabía la gente ahí todo en el piso, porque tampoco el local era muy grande. Y al final, pocos estudiantes comunistas insultando al El Mundo es No es. Y bueno, eso es para decir que años después, hablando con Victoria, me dijo que ella estaba en el público. Por alguna razón había venido a Mérida, no me conocía a mí, nadie nos presentó, y había estado con una profesora de la ULA, y creo que era la profesora, una profesora muy conocida aquí, amiga. Y hay unas dos personas que todavía no estoy seguro, creo que tengo anotado por ahí, si tengo duda si era una profesora. Lo cierto es que ella me contó que ella estaba ahí. Estaba ahí, por supuesto que nadie nos presentó. O sea que curiosamente había por ahí algo que nos estaba buscando. Y por supuesto que esta es una amistad que yo, como dije al principio, aprecio muchísimo, pero muchísimo, porque aprendí mucho con Victoria. Era una persona, tú sabes que yo no conozco a nadie que hable mal de Victoria. Sí, porque aparte de ella de ser una gran escritora, era una persona, una magnífica persona. Tenía una idea del mundo. Vamos a ver ahora cuando hablemos de su vida, ¿verdad? Yo creo que con esto ya cierro el capítulo de la amistad. Y comienzo con el segundo capítulo, que se puede titular El territorio extranjero, que es acerca de la vida de Victoria. Esta ha sido una vida muy vivida, por la redundancia. Ella nace en Rimini, cerca del Adriático, pero su familia se traslada a Roma cuando ella está muy niña, y luego ella nace en el año 40. Y cuando la guerra está ya muy fuerte en Italia, en bombardeos aliados, la familia se traslada al campo, a una zona montañosa, en un sitio idílico donde no hay peligro de que les caiga una bomba. Y Victoria tiene un recuerdo, que dice que tal vez es su primer recuerdo, en una ocasión ella tendría, yo calculo que unos 4 años, sería en el año 44, y eso no era un pueblo, eso era como una aldea como muy empinada, que había como un camino que subía, y bueno, y hasta esta parte bajaba. Había casitas en los cerros, y ella un día empieza a caminar, cuesta arriba, y bueno, y se desaparece. Y la familia, alarmada, le empieza a buscar. Entonces incluso ponen lo que se llama un pregón. Un pregón es alguien que va de casa en casa diciendo: una niña se ha perdido, una niña de 4 años, de la familia de Estefano, por favor, si alguien tiene información. Imagínate la angustia de los padres, que se le pierde una hija pequeña. Puede pensar que la habían raptado, qué sé yo. Y además, como era un pueblo así tan extraño, lo buscaban para arriba y para abajo. Y resulta que ella se había ido muy tranquila, y había entrado a una casa. Y ahí estaba un señor que la vio y le dijo: bueno, ¿usted quiere comer algo? Le dio comida y tal. Y después él dijo: bueno, tengo que ver. Le preguntó si venía de arriba o de abajo. No, de abajo. Entonces él se le trajo al hombro y le entregó. Toda la gente muy feliz.
se hizo amigo de ese señor, que era un campesino que tenía cabras, y de vez en cuando él bajaba en un burro y le traía queso de cabra y algunas cosas ahí. Hizo muy amigo y hay una anécdota muy curiosa porque Victoria era muy amiga de Salvador Garmendia, y Salvador decía, y a él le gustaba, recuerdo una vez, estábamos los tres y contó esa anécdota, y la conocía a Salvador, y él decía que en Barquisimeto, cuando se perdió un niño, si pasaba 2 o 3 días perdido y aparecía, era un doble, que no era el original, sino un clon que hacían, y que los otros lo llevaban los brujos, y entonces él le decía que probablemente ella le habían devuelto otra, y que por eso es que ella era tan inteligente, porque los brujos habían devuelto una bruja para que escribiera lo que he escrito. Bueno. Bueno, la guerra, como termina la guerra, el día 45, cuando ya se rinden Italia y Alemania, la familia de Victoria emigra. El padre, la madre y los hijos emigran, llegan al puerto de New York. Pero al parecer no era ese el destino, era como una escala, y en esa época siempre había el mito de Venezuela, el país petrolero, y la familia llega a Caracas. Entonces ahí Victoria pronto la ponen en escuela, y ahí viene su primer conflicto. El primer conflicto es que ella en la escuela habla en italiano y no le entienden. Y por supuesto hay un proceso ahí de reacomodo, porque que se da muy fácil en los niños, y bueno, termina hablando español, adaptando el español como su idioma, pero tenía problemas para escribir. Parece que ya le aprendió a escribir, entonces se empeña en aprender el idioma nuevo y se enamora de los diccionarios. Hay una cosa en Victoria que se nota desde su infancia, que es un amor por el idioma. Eso es lo que lo hizo una gran escritora. Más allá de los conflictos existenciales que narra en sus novelas, de conflictos fuertes. Entonces, ahí poco a poco ella lleva un diario, incluso muy joven escribe una novela, creo que sobre Constantino, pues imagínense, una novela escrita por una niña de 12 años. Pero poco a poco se va desarrollando, y estudiante brillante, tanto en primaria, luego sobre todo bachillerato, e ingresa a la universidad. Elige filosofía. Elige filosofía, se enamora de su profesor, Pedro Duno, que era un ideólogo de izquierda, muy importante en esa época, y se casa con ella. Se gradúa con su hijo en la barriga, su hijo mayor, con Martín. No, Martín es el menor, con el otro, con Rodrigo. Y luego entra en una especie de marimán, que es el exilio. Yo tengo por aquí unas cosas sobre esa parte, muy resumidas. Luego viene el exilio. El exilio porque su marido era perseguido bueno, de hecho estuvo preso un tiempo, luego por la época de Caldera, cuando hay una especie de pacificación de la guerrilla, pues y se van.
está en varios sitios. La Habana, Zurich, Argelia en un sótano, Barcelona, París. Es una época muy dura, con 2 hijos pequeños y con problemas económicos. Y bueno, también una época de aprendizaje. Yo creo que de ahí viene, de esa experiencia, sobre todo la experiencia en París, viene su conocimiento de la literatura francesa. Yo creo que era una de las literaturas que ella conocía mejor. Entonces sabía prácticamente, se había leído todos los autores y conocía mucho de sus vidas. Eso le interesaba mucho la vida de los escritores, como se ve en novelas como Historia de la Marcha a Pie o Con Vamos Venimos, y vidas de artistas en general, músicos, pintores, poetas, filósofos, y muy interesada también por las muertes prematuras de muchos de estos escritores. Entonces, bueno, esa vida de Victoria en el exilio, luego regresa a Caracas y en el terremoto del año 67 tiene una tragedia terrible, muere su madre y 2 de sus hermanos pequeños, menores que ella. Duro, le toca. Y más adelante se empieza a dar clases en la Universidad Central, más bien en estética, y luego viene el divorcio, luego viene una cantidad de cosas muy importantes, unos 5 años de terapia o más, y bueno, hasta que empieza a escribir sus primeros libros. Y de ahí entonces se convierte en una gran escritora. Es decir, luego tuvo, en la tercera parte hablaré de la, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, como ustedes ven, la vida de Victoria, estoy apenas haciendo como una especie de panorámica muy sencilla. Esto requeriría un biógrafo muy contumaz, un historiador como Diespino Iturrieta, que maneja este tipo de biografías. Yo no me quiero comprometer, seguramente seguiré escribiendo sobre Victoria y ordenando muchas ideas, que yo soy mejor para escribir que para hablar. Ustedes habrán visto que hablo de una forma muy dispersa, sobre todo porque me comienzo a fatigar un poco, pero la vida de Victoria para mí ha sido una cosa fascinante, porque luego, cuando ya prácticamente, es curioso, ella no es una escritora tardía, porque su primera novela la escribe a los 31 años. Pasa que tarda después 10 años en volver a escribir otra novela importante. Estamos viendo tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, el tiempo es oro, y no sé si llevo ya la media hora o un poquito más o un poquito menos. Sí, no voy bien. Muy bien, sí, puede ser que termine un poco antes, pero no importa. De todas maneras, se sigue hablando de lo mismo. Puede ser que vuelva también atrás. Por ejemplo, ella miraba cosas que ella tenía unas opiniones sobre escritores venezolanos, sobre todo algunas que compartíamos. Cuando decía, bueno, ¿por qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se hace tan famoso si escribe tan mal? Y ella tenía una gran admiración por Miguel Ángel Campos. Siempre admiraba la inteligencia de Miguel Ángel Campos. Decía que era la persona más inteligente de Venezuela que ella había contado. Y tenía una gran amistad con Sergio Schaeffer. Una de las cosas que a Victoria le pegó muchísimo fue la muerte de Sergio Schaeffer, que fue muy violenta, inesperada el año pasado. Y ellos habían sido vecinos y yo me enteré de varias cosas. Yo me enteré de algo que no tuve como darle las gracias a Sergio. Y cuando murió Sergio Schaeffer, hablamos mucho de Sergio, y ella contaba
que Sergio, antes de esa vez que nos conocimos en el año 93, Sergio le había recomendado La danza del jaguar. Yo estaba muy feliz, muy agradecido con Sergio por esa recomendación. Entonces, me enteré después, uno a veces se entera de las cosas después que la gente no está, como para darle las gracias a Sergio. Pero bueno, y admiraba, repito, admiraba mucho a Miguel Ángel Campos, aun cuando muchas personas dicen que Miguel Ángel Campos escribe como Adán, en el sentido de que él no cita, sino que tiene una cabeza prodigiosa y se lanza con unas especulaciones, y bueno, y hasta ahí llega con una obra muy importante en el campo del ensayo. Yo recomiendo a los que no han leído Miguel Ángel Campos que lean, tiene una obra bastante amplia. Recuerdo que lo descubrimos en la primera Bienal de Mérida y lo lanzamos al mundo. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la obra de Victoria Estefan. Eso es, sobre eso he escrito ya varios artículos extensos. Tengo lecturas de cada una de las novelas, pero esos son muy largas. Voy a tratar de hacer un paneo y un resumen de las 10 novelas, incluyendo la última, la inédita, de la cual no hablaré porque es inédita y aunque tuve la suerte, son unos pocos privilegiados de tener esa novela. Esperemos más bien que salga publicada para hablar de ella, que va a salir pronto. Aparte de sus ensayos y fragmentos, aparte de ensayos y fragmentos de diarios, recuerden, ella escribió un diario muy importante, ¿no?, que se editó aquí en Mérida, por cierto, y ensayos que escribió, ensayos sobre Baudelaire, varios ensayos, y una especie de biografía que se llama Su vida. Victoria escribió 10 novelas. La primera, si ya saben cuál es, El desolvido, está firmada como Victoria Duno. Es una novela realmente sobre el fracaso de la guerrilla. Tú sabes que yo quería hacer una lectura paralela con la novela de Ángela Salvo, la novela de Aquí no ha pasado nada. Pero no creo que tenga mucho que ver, porque de hecho Victoria no participó en la guerrilla. Era la esposa ni siquiera de un guerrillero, sino de un ideólogo de la guerrilla, y vivió esa experiencia como un fracaso. Un resumen aquí en 3 líneas: intentos utópicos de cambiar el mundo fracasaron. Es decir, trata de una novela sobre el fracaso. Y al mismo tiempo se puede leer esa novela como un testimonio autobiográfico. No estoy, claro, resumiendo, porque hablar de esa novela se han escrito, no sé si se han escrito libros sobre eso. Luego, es una novela del año 71, cuando Victoria tenía 31 años, seguramente la escribió un poco antes. O sea que no era una escritora tan tardía. Luego, en el año 81, 14 años después, escribe La noche llama a la noche. Era una novela que ella había escrito hace tiempo, pero no se había atrevido a publicar. Aquí ya empieza la Victoria escritora. Ya se despoja un poco del fracaso de la militancia y se sumerge en lo que podemos llamar la posmodernidad narrativa. Hay un personaje que es Matías, que pareciera venir del desolvido, que aparece en una fiesta y desaparece, y da también la sensación de que es una persona, un fracasado en la vida, fracasado en su vida y en la política, y aparece ya en una fiesta cuando hay un país que ya pasó la guerra y aquí no ha pasado nada, como decían Relazago, y bueno, pero ya la escritura ya es una escritura totalmente refinada. Igual sucede con la siguiente novela, que es El lugar del escritor. El lugar del escritor es
es una novela, yo diría una novela ensayo, sobre qué es dónde se ubica el escritor. O sea, todo sucede en una fiesta. Esa novela me recuerda mucho a una novela de Virginia Woolf que se llama Entre Actos, que todo sucede entre actos. Creo que, no sé si en el cumpleaños de alguien, las señoras ahí sentadas en la grama, tomando té, hablando de esto y lo otro, pero al mismo tiempo están dando un testimonio de época y están opinando, como Virginia Woolf, sobre lo humano y lo divino, y en particular sobre el oficio de escritor. Eso es algo que a mí me ha interesado mucho. De hecho, escribí también un ensayo hace años parodiando el título, en lugar del escritor. En una ocasión que creo que estuvo Victoria aquí en una bienal en Mérida, entonces se habló. Ese fue un tema de una de las ponencias, que varias personas hablaban del lugar del escritor. Creo que fue cuando le dieron el honoris causa a Enrique Vila Matas. Por cierto, hablando de Enrique Vila Matas, en una ocasión él admiraba mucho a Victoria. Y una vez me comentó en un café en Barcelona, mientras estábamos haciendo tiempo para la presentación de un libro mío, que vino, hablamos de Victoria, y él dijo en esos momentos, eso sería como en el año 12, no me acuerdo, 10, 12, que le habían dado el premio Nobel a una novelista del norte de Europa. Él dijo, bueno, ese premio Nobel lo merece Victoria Estefan. Es decir, tenía personas que la apreciaban de tal manera que podían decir eso. Y es una ironía, digamos, eso, no, es muy difícil eludir los tiempos que estamos viviendo. A Victoria Estefano no le dieron el Premio Nacional de Literatura. Tampoco lo habría aceptado. Es como eso lo sabemos todos, cómo se bate el cobre. Cómo se bate el cobre, iba a decir cómo se bate algo peor que el cobre, algo muy hediondo en este país. Y bueno, en estos días también, hace tiempo, cuando leí de las novelas de Victoria, yo siempre he leído que la historia de la marcha a pie me cambió mi percepción de la literatura venezolana, pero también me la cambió Vamos, venimos. Es una novela que bueno, por suerte hay una edición de la Universidad Católica, porque si no aquí no se hubiese leído. Yo la recomiendo porque ese es, que está la historia de la marcha a pie, y yo creo que ahí subió un poquito de historia, bastante. No digamos que sea una continuación, pero tiene sobre todo esa erudición suya que hace que no fastidie cuando está hablando por ejemplo, de eso que dijimos en un principio, de los grandes artistas que han muerto muy jóvenes, productos de pestes en distintas épocas, o productos de muy jóvenes, incluso de una enfermedad venérea o de una tragedia. Y en Vamos, venimos, que a mí me recuerdo que me fascinó esa novela, me sigue fascinando, voy a ver si la vuelvo a leer otra vez. Hay tantas referencias, pero tantas, que supongo que son varios centenares de referencias que te abren la cabeza también, queriendo buscar un autor, este autor que no has leído, esta música que no conoces, etc. Bueno, el lugar del escritor es el año 92, y después viene Cabo de Vida. Cabo de Vida ya la nombré porque esa fue la novela que Victoria me dejó en la primera feria del libro, y que la conservo, y que la he leído un par de veces. Y la última vez, por un homenaje que se hizo a Victoria, que leí de nuevo toda su obra, y cuando cumplió los 80 años, recuerdo. Y Cabo de Vida es una novela curiosa porque es como un acercamiento a
a lo marginal. Ya no son escritores en una reunión tomando vino y hablando de Sartre y hablando de Camus y hablando de literaturas, o chismeando, hablando mal de uno y de otro, sino un acercamiento a la gente que trabaja, a un camionero que viene de un viaje muy largo y que está pensando en su mujer, que lo está esperando y que llega todo cansado y que le van construyendo esa historia de dos personajes. Una novela es dura en ese sentido y es una novela que se puede definir como una novela de la compasión, como ponerse en lugar del otro, porque eso es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, y el escritor, digamos, tranquilo en su escritorio, sin grandes problemas de salir al mercado, a buscar comida, lo que sea, que se meta en ese mundo que no es el suyo, pero que el arte permite eso. Ese es el estado de vida. Luego, pues, así. Bueno, luego de Cabo de Vida viene nada menos que Teoría de la Marcha Pie, de la cual ya he hablado, ¿verdad? Cabo de Vida, sí. La historia de la Marcha Pie, aquí sí voy a leer porque aquí la tengo muy resumida y es la novela que yo recomiendo ampliamente. Por cierto, alguien en estos días, un amigo venezolano que está viviendo hace muchos años en Monterrey, me preguntaba que yo no había leído a Victoria, que por dónde comenzar a leer a Victoria. Si alguien no lo ha leído, debería comenzar por Lluvia. Luego digo por qué. No porque yo haya escrito prólogos, sino por algo que voy a decir cuando hable de Lluvia. Bueno, pero Cabo de Vida es la apuesta mayor de Victoria Estefan. En ese momento era su apuesta mayor, lo que yo llamo su ópera magna. Defensa y rica en matices, se abre como un abanico de múltiples relatos y funciona como una profunda indagación en la memoria prodigiosa, suculenta y voraz de la narradora. La narradora emprende un viaje a pie. Por cierto que ese título de Historia de la Marcha a Pie, la primera vez que yo lo vi en una librería en medio del título, pensé en Mao Zedong, la historia de la marcha a pie, la historia de la marcha a pie que hicieron famoso Mao Zedong. Y una amiga de un amigo, de un escritor o de un amigo que se está muriendo, decide visitarlo, pero vive en un lugar muy apartado, es una subida de horas y horas, y a medida que va subiendo hacia ese sitio donde está su amigo moribundo, van pasando por su cabeza miles y miles de cosas en relación con la historia de él, la relación que ha tenido y la amistad. Bueno, sí. Y luego es una novela la que yo recomiendo a quien quiera leerse una novela de verdad. Luego viene Lluvia. Esta es una novela que yo la recomiendo, no porque haya escrito el prólogo, sino porque es una novela muy sencilla en el sentido de cómo la interpreto yo. En Lluvia hay dos niveles. Es decir, la persona que escribe Lluvia es una escritora que tiene una casa en donde tiene un piso arriba, donde escribe, está su estudio y abajo está el resto de la cocina. Entonces, arriba está el espíritu y abajo están donde se cuecen las habas, donde se hace la comida, donde ella cocina, donde hay olor a tomillo, a laurel, a
a los aliños que le pone a la sopa, y el mundo de la escritora, pero el espíritu el espíritu y el cuerpo, que se unen en esa escalera que sube y baja. Y al mismo tiempo está la naturaleza, porque hay un jardinero, amigo de ella, que es el que viene a cuidar ahí y que le habla de sus tragedias también, de su trabajo, y está la naturaleza también y el espíritu. Entonces, básicamente esa es una interpretación, pero es una delicia leer esa novela. Es la que yo le recomiendo a alguien que no haya leído nada de Victoria. Luego viene Pedir demasiado, es una novela más bien muy sencilla, muy sencilla. Yo creo que Victoria estaba como cansada de mucha filosofía, entonces construye una novela sencilla de leer de un padre que acompaña a su hija y luego de una ruptura matrimonial o la pérdida de su pareja, y se empeña en hacer la vida tranquila, pero al final se concluye que eso no es posible. Cada quien tiene que afrontar su propio destino, sus propios problemas. Luego viene Paleografías. Esta es una novela que curiosamente en algún momento cuando Victoria la estaba escribiendo me ha mandado un primer borrador. Yo siempre la asocio ese primer borrador con la tragedia de Vargas. Que eso produjo algunas novelas y muchas cosas aquí en el país. Ese desastre, esa especie de diluvio universal. Es un pintor mayor, ya muy mayor, mayor de la vejez, que debido a una inundación, aunque no se habla directamente de la tragedia de Vargas, creo que al principio la tenía y luego la cambió por una inundación que no se podía pasar por los ríos, porque se habían caído muchos árboles, lo que sea. Él está en ese sitio sin quererse ir, es decir, no quería aislarse, pero no puede regresar a su ciudad donde vive, y entonces ahí reflexiona y se queda, y al final encuentra el amor. Esa es Paleografías. Después viene la apoteosis, yo diría, con Vamos Venimos. En Vamos Venimos hay una sí, sí, pero no, quería verlo, porque siempre he notado que al principio Vamos Venimos. Bueno, sí, yo creo que está aquí, pues, bueno, sí. Hay una frase en Vamos Venimos que dice, yo recordé mucho esta frase cuando murió Victoria, porque era como una idea de lo que es el destino de una persona. Dice, es una nota pequeñita, la cifra pura y simple del estéril por inútil espera de potencias ajenas a nuestro dominio, aquellas potencias de las que solo somos fantoches. Es decir, yo creo que Victoria compartíamos una cosa muy sencilla, que es el sentido trágico de la vida. La vida es trágica, sencillamente. Es trágica. Así es de sencillo. Entonces, Venimos es una novela en apariencia muy sencilla. Es la madre y el hijo. La madre y el hijo que conviven, el hijo regresa a casa después de haber estado mucho tiempo en Europa, la mamá está bastante mayor, y hablan de fracaso y lo que sea, y conviven, casi como una pareja, conversan, él sale, ella todavía lo trata como si fuera un niño, y esa es la primera parte. La segunda parte, ella decide hacer un viaje a Europa. Y viaja por Italia, sobre todo, por sitios donde vivió cuando era joven, y lleva un diario que después se lo hace leer al hijo, o le va mandando fragmentos de ese diario.
Eso es básicamente la novela, pero tiene una cantidad de referencias culturales y sobre todo asociadas con la vida de ellos. Una novela fascinante de esa historia de madre e hijo, con un grado incluso edípico, porque era un niño que había sido muy consentido, muy problemático, que se iba a la casa, que regresa después de 30, no sé, 30 años, fue de casa y regresa. Una novela fascinante. Entonces, la última novela de Victoria, una mota de polvo se levanta. De esa novela prefiero no hablar, aunque como dije, tuve la suerte de ser de las pocas personas que la tienen, que se está ahorita trabajando para editarla pronto. Entonces, yo creo que ahorita, sí, llegué, de hecho, pasé los 45 minutos. Y entonces, hasta aquí llego y luego se abren, yo creo que Yajanira abre a la gente que quiera hacer algún comentario, ella misma, o Elías, o Ricardo, o Gabriela, aunque no veo a Gabriela por ahí. Ednodio, muchas gracias por este retrato que construiste de tu amiga y de la escritora y además de nuestra querida amiga Victoria de Stefano. Elías. Me adelantaste, qué maravilla. Ednodio, tu cercanía con la autora, a quien tanto quisimos y respetamos, pues nos las ha puesto muy cerca, y ha abierto muchas posibilidades de interpretación a través de tus revelaciones y de los comentarios hilvanados y desilvanados que hiciste. Me parece que estuvo excelente en ese sentido, un gran aporte para el entendimiento y para el crecimiento de nuestro afecto social de toda Venezuela y de todos los lectores por la obra de Victoria Stefano. Muchas gracias de nuevo, Ednodio. Y ahora, con la coordinación de Dayanira, vamos a ver si creo que iba a hablar Ricardo y después ya seguramente las personas que quieran participar, los que están allí pendientes. Muchas gracias, Ednodio, de nuevo. Adelante, Dayanira. Ricardo. Bueno, yo quería comentar brevemente, bueno, me siento muy agradecido con Ednodio por todo lo que, en especial, toda la semblanza, todo el recorrido que hace por la obra de Victoria. Los escritores tienen, o uno de los problemas que los escritores tienen es que se habla mucho de ellos y a veces no se les lee lo suficiente. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Victoria es leerla. Por eso tiene que haber un llamado a los editores para que la reediten, para que en algún momento podamos ver sus obras completas. Creo que es un deseo de muchos, no solo mío. Y en ese sentido agradezco mucho, en especial el recorrido que hace Ednodio por cada una de las novelas, de los ensayos y lo que hay alrededor. Muchas gracias por eso, Ednodio. Y bueno, de Victoria uno puede decir tantas cosas, ¿no? Yo siempre agradeceré lo amable que fue conmigo, lo cordial, lo generosa, el sentido del humor inteligente que siempre tenía y estaba dispuesta a compartir. Y ante todo, que en Victoria había la seriedad de la escritura y de la literatura, pero no del personaje escritor. Victoria era una persona sin grandilocuencia y sin que se creyera la tapa del frasco, aunque podía haberlo hecho. No solamente por su obra, sino que era altísima. Entonces yo celebro muchísimo eso en ella. Y nada, muy agradecido porque comience siendo
uno de los múltiples homenajes que Victoria reciba porque se lo merece en todas partes del mundo. Bueno, gracias, Ricardo. Por cierto, estaba recordando que la última vez que vi a Victoria fue en la Poeteca. Cuando, sí, yo hice en el año 2019 2 viajes a Caracas. En un primer viaje visité a Victoria. Bueno, ella había estado también en una actividad en la librería de Catina, en el Buscón, y la visité en su casa con Catina y con los Vélez, que fue una visita muy bonita porque hicieron fotos, estuvieron en su cama, que era donde escribía, que era como una especie de templo de una monja, por su cama pequeña y su computadora. Y luego yo volví a finales fue mi último viaje a Caracas, finales finales del 2019, que acompañé a Robina Hill en el diálogo ese que tuvo en la Poeteca, ahí con Carlos Sandoval y Violeta Rojo, y estaba Victoria, ella ahí por supuesto en el público a mi lado, comentando cosas. Ella estaba mi hermana Deite, y que se hizo muy amiga de Victoria, y Victoria. Y bueno, fue la última vez que la vi. ¿Alguna otra pregunta del público por ahí? Sí, Leonardo Rivas te pregunta que qué piensas. Primero, bueno, te agradece por la charla y los recuerdos y las palabras. Dice que son más motivos para leer y difundir la obra de Victoria, pero te pregunta por qué piensas de sus diarios, del libro editado por El Estilete, y pregunta también qué tipo de facetas revelan de la obra de Victoria sus diarios. No, en realidad todo lo que escribe Victoria es magnífico. Diarios, ensayos, y sobre todo esos diarios, que es un diario muy, digamos, escoge unas fechas estrechas, ¿verdad? Eso de escribir diarios es muy complicado, por eso no escribirlo, sino publicarlo. Pero es un diario muy revelador de lo que es ella, de su mundo y de sus preocupaciones. Ella tenía, bueno, eso que yo insisto, que recuerdo que hace poco, conversando con un amigo, creo que era a propósito de Vamos, Venimos, que alguien que leyó esa novela me decía, ¿tú crees que alguien en español esté escribiendo ahorita como Victoria? Y dice, no, nadie. Nadie, porque ahorita el lenguaje está devaluado. Hay incluso ahorita una experiencia que yo mismo la he tenido, no quiero ahondar en eso porque no quiero hablar de Victoria, pero que los editores son libros que se vendan, no literatura, sino libros que se vendan. Por ejemplo, un ejercicio muy fácil que se podía hacer es, si Samuel Beckett llevara ahorita uno de sus libros en editorial, no se lo publican, porque no va a venderlo. Y entonces los editores prácticamente se han vendido al capitalismo, al dinero. Entonces, por eso se aprecian más bien las pocas editoriales pequeñas que cuidan a sus autores, así no sean grandes ventas, pero publican buenas editoriales. Y en el caso de Victoria, pues, Ricardo se me adelantó, bueno, yo le había comentado en estos días, que una de las cosas que yo agradecería, un sueño, es ver la obra completa de Victoria publicada en una sola editorial, curada por varias personas. Y son 10 novelas, es sencillo, no son las 120 novelas de César Aira, por ejemplo. Bastaría con que haya una editorial decente que se interese por la literatura. Etodio, y no sé si coincides conmigo, pero yo siento que en los diarios de Victoria obviamente está la faceta más personal de ella, más íntima de ella, pero yo cuando leo sus diarios, yo siento que ella me está hablando. Leer sus diarios, al que no la conoció, es como acercarse a la forma como hablaba Victoria, ¿no? Creo que esa escritura allí tiene el ritmo y la cadencia de la manera de hablar de Victoria. Así lo siento yo cuando leo esos diarios de ella. La forma de su prosa era como hablaba, era perfecto.
A diferencia, por ejemplo, yo que hablo muy mal, ella a veces hablaba como si estuviera leyendo, pero tenía eso creo que viene de su conflicto. Dicen que uno todo lo que le sucede hasta los 6 años, después ya no hay remedio. Su conflicto con el idioma lo hizo querer ese idioma nuevo, como nadie, ¿entiendes? Ese era un problema que no teníamos los que nacimos aquí en el Páramo, porque no estábamos traduciendo. Entonces, y eso fue un enriquecimiento para la literatura venezolana. Fue una suerte que Victoria existiera y escribiera como escribió. Y yo no sé, eso nunca se sabe qué pasa con la literatura. Hay personas que se reconocen más bien después de muertos. En su momento yo creo que no había, no sé qué pensará Ricardo de eso, no había la sensibilidad aquí en el país como para apreciar a Victoria. Porque no había crítica, aquí prácticamente desapareció la crítica. Aquí nadie habla mal de un libro. Y realmente lo que hace la gente son reseñas o unas cositas ahí, 15 líneas sobre un libro, pero aparte de Gutiérrez Plaza, ¿quién se ha encargado aquí de ir a fondo en la obra de Victoria? Incluso sus contemporáneos, gente joven, muy pocos. Que si sienten cierta curiosidad, incluso, sí, de Victoria, pero no la he podido leer o no sé qué también. Por supuesto, eso es parte de la crisis editorial. ¿Qué libros de Victoria consigues tú en una librería en este momento? Bueno, tenemos una tarea por delante, ¿no? Todos. Sí, bueno. Una noble tarea. Rafael Lander te pregunta, Nodio, que si hay una intención pedagógica en la gran cantidad de referencias culturales que se encuentran, por ejemplo, en una novela como Paleografías, y por otro lado te pregunta sobre la relación que existe entre la obra de Victoria y Sergio Schaeffer. Bueno, tú sabes que creo que no hay relación pedagógica, no, para nada. No creo que había pedagogía en Victoria. Es decir, yo no creo que ella estuviera enseñando con su erudición, sencillamente lo utilizaba porque ella pensaba así, pero no creo que estuviera dando lecciones de pedagogía, de literatura, no creo. Y lo otro, la relación con Sergio Schaeffer, sí, ellos tenían como, no voy a exagerar diciendo que eran almas gemelas, pero tenían una conexión con la literatura. Estaba recordando que yo tuve la suerte de ser muy amigo de Sergio Schaeffer y de leerlo bastante. Casi, no toda su obra, pero sí la mayoría de sus libros. Incluso una reedición de uno de sus libros que me envió como un mes antes de su muerte. Me mandó desde Nueva York con Diomedes Cordero. Y ellos tenían afinidades por la verdadera literatura. Incluso recuerdo ahorita que estaba leyendo algo de Sergio Schaeffer anoche, que él decía que una obra, incluso cuando no se publique, tiene un valor, algo así, que no necesita que esté publicada. Ya el hecho de estar escrita ya está metida dentro no sé, de historia de la literatura o lo que sea, de la percepción humana, que sí. Porque la literatura tiene que ver con la percepción de lo humano, es decir, no es un divertimento. Y en Victoria uno ve las tragedias humanas, no solamente hay una cuestión en Victoria que, bueno, se le puede aplicar a Victoria, que es una cita del Chuang Tzu que yo utilizo, que dice el Chuang Tzu que la palabra no es una mera emisión de aire, que eso lo dice todo. Es decir, la palabra tiene un poder, la palabra puede seducir, puede matar. La palabra, recuerden lo que hacían ni siquiera usaban la palabra, sino un gesto, los emperadores romanos. La palabra es muy poderosa y en ese sentido, yo
creo que Victoria estaba enamorada de la palabra. Ay, por cierto, por ahí apareció uno de los hijos de Victoria saludando, pero no hizo ninguna pregunta, agradeciendo. Están los dos, están Rodrigo y Martín, aprovechamos de saludarlos. Además, Sí. Rodrigo nos recuerda que en la revista Carátula, que además dirige un venezolano, Daniel Centeno, que quiso mucho a Victoria y la respetaba muchísimo, en esa revista, que se puede leer de forma digital, hay un fragmento de la novela inédita de Victoria. Y Teresa Cacique, la saludamos desde acá también, nos recuerda que Oscar Rodríguez Ortiz escribió un gran ensayo sobre Victoria de Estéfano. Les agradezco a todos la compañía y los comentarios y preguntas que han enviado a través del chat. Melissa Namens de Que Leer está aquí también con nosotros y quiere decir unas palabras. Melissa. Bueno, para nosotros ha sido un honor estar aquí esta tarde con ustedes, acompañarlos, oyendo a Etnodio. Viene un recuerdo a mi mente, y es que cuando nosotros empezamos Que Leer en el 2010, bueno, en esos primeros años tuvimos la oportunidad de ir hasta la casa de Victoria, hacer una pequeña entrevista, y fue como ir a visitar a esa abuelita que nos recibió con los brazos abiertos y compartió todo su cariño y su experiencia con nosotras, siendo unas muchachas que estábamos entrando en este mundo de la literatura venezolana a través de esta movida digital que en un momento muchos quizás no entendían, y siempre nos abrió los brazos y siempre tuvo bonitas palabras con nosotras. Hoy, como agradecimiento, quiero leerles una mini frase de este libro de diarios que, como dijo Yajanida hace unos minutos, y Etnodio también habló de él, es como estar oyendo a Victoria leyéndolo. Y una de las frases que más me gustó a mí en ese momento cuando lo leí, y con eso la recuerdo a ella siempre que lo abro, dice: la vida no hay que apresurarla. Ella tiene su principio y su fin, no sus fines. Ella tiene su tiempo. Muchas y feliz tarde para todos. Bien, gracias, Melissa. Etnodio, nuevamente, muchas gracias por retratarnos a Victoria de esta forma afectiva, cercana, anecdótica, y por supuesto como lector y profesor de literatura que eres. Gracias a Ricardo también por la compañía, a Melissa y a María Alejandra, a todos los amigos que están conectados, que estuvieron conectados. Por ahí sé que leí que está Arturo Gutiérrez Plaza también conectado, Teresa Cacique, Martín y Rodrigo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Seguiremos, próximamente anunciaremos más actividades que estamos también planificando para seguir celebrando la obra y el legado que nos dejó Victoria, y promoviendo, por supuesto, la lectura de su obra. Bueno, Etnodio, va un abrazo desde Caracas para allá, para Mérida. Creo que, no sé si está Claudia, la nieta de Victoria. No la veo conectada, pero a lo mejor estuvo con nosotros. Ah, aquí dicen que sí, mira, aquí está saludando, sí, está aquí con nosotros. Saludos Bueno, una alegría. Claudia la conocí cuando estaba más pequeñita. No, y luego la vi en Barcelona hace unos años. Y bueno, y Teresa Cacique, gran amiga, poeta. Y sobre todo saludo a Martín y a Rodrigo. Rodrigo sigue en México, no sé si está en México, en Mérida, de México, y Martín en Caracas. Ambos los conocí. Rodrigo trabajó en el Jardín Botánico, luego está en Mérida de México, trabajando como biólogo. Y Martín con su motocicleta por Caracas. Y bueno, gracias Elías, a Ricardo, a Melissa de Que Leer, y a María Alejandra Bello de Que Leer también. Bueno, en fin, estoy muy satisfecho. Como dije al principio, hubiese preferido no hacerlo, pero el destino tiene estas cosas, en cualquier momento le toca a cualquiera de nosotros. Y bueno, lo que
El mejor homenaje que se le puede rendir a un escritor vivo o muerto es leer. Es así. Y para Entonces, eso van nuestros esfuerzos sobre la obra de Victoria, en leerla y celebrar ese legado y valorarlo. Bien, muchísimas gracias a todos por la compañía. Les recordamos que pronto esto va a estar en los canales de YouTube de de Que Leer, de la Poeteca y de la Fundación para la Cultura Urbana para que podamos compartir esta bellísima semblanza que hizo hoy Ednodio Quintero acá. Saludos a todos, nuevamente el agradecimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. ok.